que probablemente, como bien decía Pancho, se presenten en la próxima Asamblea Legislativa. Lalo, ¿alcanza con estas medidas para empezar a revertir la situación de inseguridad que hay en el país? No, realmente estamos hablando, Horacio, de un cáncer. O sea, tenemos una historia, vamos de vuelta al conurbano, que es como el epicentro, lamentablemente el epicentro donde tenemos las más altas tasas de homicidio vinculado al delito organizado, al crimen organizado. Son 20 años. 2003 llegó una banda que se apoderó del Estado. Desde el Estado empezó a construir no solo su enriquecimiento ilícito y a choreársela y a romper todo, sino a construir un proyecto político que tenía un discurso totalmente falso, populista, y desde ese lugar a dominar primero la escena nacional y después a concentrarse en la provincia de Buenos Aires. En la escena nacional cayeron, la gente los volteó, están para atrás. En la provincia de Buenos Aires todavía está intacto. Para sacar un cáncer que alcanza, y hay que hacer de todo, pero hay que hacer. Primero, diagnosticarlo. El gobernador Kicillof niega, ni siquiera niega el cáncer, niega la enfermedad, para él está todo bien. Para él la seguridad no es un problema. Para nosotros hay que extirpar ese cáncer, y eso hay leyes que van avanzando a paliar este cáncer. Hay decisiones políticas, sobre todo la de entrarle al conurbano como se le entró a Santa Fe y Rosario, que va a paliar este cáncer, pero hasta que la gente no se lo saque de encima de la provincia de Buenos Aires, esto no se termina, esa es la verdad. Mientras tanto, sí, en las calles, en el conurbano, en el país, nosotros tenemos iniciativas como el Plan 9010. Es un plan que va a ser muy ofensivo contra el crimen organizado, que ya está mapeado, que se ha hecho la inteligencia, que se sabe dónde se concentra, es en el 10% del territorio nacional, por suerte. No todo nuestro país está enfermo con esta realidad. Hay una cantidad de 190 municipios aproximadamente. En el conurbano se concentra gran parte de este problema, pero no toda la provincia de Buenos Aires está igual. Entonces, ¿cómo se extirpa, cómo se trata este cáncer? Con decisión, con audacia, con coraje, como el que tiene Patricia, con el respaldo y la banca que le está poniendo el presidente, que la inseguridad es el tema número 2 de su agenda junto con el de la economía. ¿Los privados pueden administrar mejor una cárcel que el Estado? Bueno, eso es en Argentina muy posible, porque ya vimos cómo se ha administrado el Estado, ¿no? Me parece que, y sobre todo si hablamos de ese Estado, el Estado que multiplica la pobreza, la miseria, que después los usa como rehenes, como clientes. Entonces, darle más recursos a Kicillof en este momento es darle más plata para el populismo, para que intente comprar voluntades, difícilmente que la invierta en calidad de servicios, porque en la provincia de Buenos Aires no se ve servicio en absolutamente nada. Lalo, te pregunto, ¿qué es lo que puede hacer un intendente por el tema seguridad? Muchísimo. En primer lugar, hacerse cargo. Por ejemplo, el intendente puede empezar por reconocer la emergencia de su territorio, igual que el gobernador. Segundo, puede crear una fuerza profesional, armada, equipada, una policía municipal propia. Ya hay intendentes en el conurbano que lo están haciendo, como por ejemplo el intendente de San Miguel. Esa fuerza de policía profesional, equipada, con recursos, puede hacer la prevención del delito, que es lo primero, ¿no? Porque siempre llegamos tarde. Puede estar con un móvil cada un radio de 15, 20 manzanas para darle respuesta en 3, 5 minutos a los vecinos. Puede monitorear todo el ingreso, el egreso, la circulación al municipio con tecnología que hay de sobra en el mundo para implementar, y puede ser un aliado de las fuerzas bonaerenses y de las fuerzas nacionales. Yo estoy en la Dirección de Seguridad Municipal. La idea de Patricia es que los intendentes que quieran laburar este tema, que se quieran hacer cargo, puedan laburar directamente con el Ministerio de Seguridad, más allá de si su gobernador o sus ministros provinciales están en sintonía. Claro. Se hizo una auditoría de en qué gastaron los intendentes la plata del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en el Conurbano, que se creó en diciembre de 2020, después de que le sacaron el 1,5% de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Buen punto, muy buen punto. ¿Se hizo la auditoría o no? No, no se hizo la auditoría porque las municipalidades, ¿a quién le rinden, Gustavo? Le rinden al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, le rinden a su propio gobernador, a su propia provincia. Pero yo sí te puedo dar algunos datos. Y está buena la pregunta porque supuestamente este problema explota ahora, cosa que es mentira. Yo soy vecino de La Matanza, tenemos Espinosa hace más de 20 años y acordate, hace más o menos 2 años empezamos enero con 5 muertes en una toma de terreno. ¿Te acordás? González Catán. Una masacre en González Catán. O sea, esto es de larga data, es un cáncer, repito. Ahora, con respecto a los fondos que ellos recibieron, que se los chorearon en plena pandemia a la ciudad de Buenos Aires,
Kicillof lo reparte en los intendentes con un criterio de amiguismo político, ¿no? No es que eso se repartió por igual. ¿Y qué hizo, por ejemplo, un intendente como Espinosa? Todavía la tiene en plazos fijos. El año pasado, en La Matanza, había 35.000 millones de pesos disponibles para seguridad. ¿Sabés cuánto de eso está en este momento todavía en la sucursal del Banco Provincia en plazo fijo a nombre de la municipalidad? El 40%. Entonces, claramente yo te puedo decir que si se hiciera una auditoría vamos a descubrir que esa plata la usaron para cualquier cosa menos para cuidar a la gente. Y el gobierno acusa a Kicillof. Ayer habló... ¿Qué dicen los intendentes? Porque el gobernador tiene una visión, pero los intendentes se encuentran con una situación, para nosotros que lo estamos viendo, de inseguridad. ¿Los intendentes reconocen la situación? Mira, te diría que 3 tipos de intendentes. Uno que niega la situación porque está alineado ideológicamente y entonces niega esto igual que el gobernador. Por ejemplo, bueno, los intendentes que son su base electoral en la zona sur del conurbano, la mayoría. Después tenés intendentes que a mi criterio ya son son un quiste de ese cáncer que han transformado después de, como decía Patricia, después de más de 20 años, a su municipio en un pequeño cártel dentro de la provincia de Buenos Aires, que son parte del crimen organizado por decisión política, porque dejan sus municipios como zona liberada, porque sus punteros están metidos hasta la médula en todo el crimen que se ve en las tomas de terreno, en el comercio trucho, en todo lo ilegal, en la venta de droga que vos ves por todos lados. Siempre hay un puntero de esa municipalidad que está involucrado en ese tipo de cosas. Y después tenés los otros, los que se la juegan con poco, con mucho recurso, con lo que tienen, dice, che, yo voy a defender a mi gente y con todo lo que pueda, pidiendo ayuda o solo, encaro el tema. Ahora, vamos de nuevo. Este cáncer empezó así. Hace 2003 llegan al poder y ¿sabés quién empieza a ascender en la justicia o quién asciende más fácil? El abogado fiscal, el secretario, el juez militante. Después de 20 años, ¿qué tenés ahí? Tipos que son adictos, que son socios de un poder político corrupto. En la policía bonaerense empezó a pasar lo mismo. Policías que en su mayoría ponen el pecho por 2 mangos, que llevan el uniforme en la piel, que son policías de corazón, se encuentran conducidos por un montón de delincuentes que ascendieron solamente porque son compadres del intendente. Ahora, de ese mismo territorio, que son parte de ese crimen organizado. Entonces, si vos, y además a eso agregarle la educación, que solamente progresan dentro de la estructura de educación de la provincia los que adoctrinan. Entonces, ahí tenés el caldo de cultivo. Lalo, se supone que la reforma electoral, la boleta única, va a poner más el acento en el intendente. El intendente que fracase con la seguridad probablemente no lo voten. Exacto. Me parece que eso puede llegar a cambiar. ¿Vos pensás que puede haber intendentes conspirando contra sí mismos? No, no. Yo lo que te digo es, imagínate que vos hace 20 años empezaste a hacer caja con lo trucho y lo ilegal y terminaste siendo parte de una mafia de la que ya no sabés si sos socio, si sos rehén, ya está. Bueno, es existencial. Hay intendentes que para despegar de esa situación tendrían que dejar de ser intendente inmediatamente, ¿no? Ese no da marcha atrás. Con la policía, vos decís que hay como una connivencia con la policía. Yo te digo que hay infiltrados dentro de las instituciones, valiosas instituciones, de la justicia, de la policía bonaerense, que son una minoría, pero que son delincuentes adentro de esas instituciones y que están asociados con el poder político que controla esos municipios, que también son una minoría, pero resulta que concentran un bolsón de pobreza enorme, un bolsón de votos enorme, entonces son un factor de poder que condiciona a todos los argentinos. Ahora, hacía referencia de la matanza y de los fondos que disponen y que